Severino Torreblanca, exalcalde de Acapulco y exgobernador. Déjeme retomar el hilo y entonces volver al punto donde estábamos sobre los permisos que se dieron y se han dado de construcción en lugares donde claramente no debería haber construcciones por una y mil razones, y que la naturaleza con su paso nos ha demostrado que han sido decisiones irresponsables, inmorales, dijo usted como palabra para describir parte de estas conductas, y que son, bueno, pues motivo de esta expectativa que se tiene de el gobierno federal, a quién va a señalar y qué cosas van a suceder, qué tipo de procesos administrativos y o de otro tipo jurídico se van a abrir una vez que dijeron vamos a ponerle nombre y apellido a los responsables. Usted ya entró en su descripción y defensa de su gestión, digámoslo así, hasta este punto. Pero sigue lo que usted también nos puede contar, que es el conjunto de decisiones que están ahí, de construcciones que están ahí, de permisos que se dieron y que están ahí, y de que nos ofrecen situaciones pues muy sorprendentes, acorde a lo que usted y yo conversamos previamente a esta entrevista, como que en lugares donde no deberían haberse construido cosas, no solo hay habitaciones populares, no solo están las casas que se ponen al lado del río, no, hay construcciones hechas y derechas, incluso de instituciones pues como la mismísima Suprema Corte de Justicia. Cuando usted y yo conversamos, me decía, aquí están estos documentos donde se permitió, por ejemplo, que se edificara unas instalaciones del máximo Tribunal de Justicia del país. ¿Por qué no nos va contando casos específicos que nos ilustran del tipo de cosas que han ocurrido en Acapulco? ¿Cómo no? Déjame insistir, Carmen, yo no vengo solamente a defender a Severino Torreblanca, yo vengo a defender a Acapulco y aportar modestamente lo que yo pueda hacer para que el desarrollo y para que mi estado y municipio le vaya bien, desde mi trinchera de ciudadano. Y en este caso esclarecer lo sucedido. Desde luego. Contribuir, desde porque luego. De eso estamos hablando ahorita. Y decir mi verdad, porque si también usted me lo permite, en el caso del periodismo, luego dicen que Severino no acepta la crítica, lo que no acepto son los infundios, lo que no acepto es el lenguaje soez y bajo y el calumniar, y estoy en mi derecho también de libertad de expresión. Yo digo que un medio de comunicación tiene todo el derecho de señalar, y como yo lo profesé y lo seguí, ni presa amordazada ni presa vendida, pero tampoco gobierno arrodillado. Yo creo que la libertad es una fundamental de todos. Yo no soy un político tradicional, por eso utilizo los recursos que me da la ley. Cuando un periodista me agrede, me ofende, me manipula, y yo utilizo la parte... ¿Con quién está pensando? Estoy hablando de... Lo veo muy insistente con el tema. ¿Tiene alguien en la mente? Sí, se llama Oscar Mario Beteta. ¿Qué pasó? Finalmente un hombre acostumbrado a calumniar, que él cree que es periodista, y a través de sus insultos, de sus calumnias, Severino hace uso de lo que la ley le permite, y por eso presenta una demanda de daño moral, no por lo de ahora, ¿no? En mi momento tuve la oportunidad de defenderme, no tener ningún trato comercial, y finalmente hoy vengo a decir mi verdad, y en la que estoy absolutamente cierto en lo que estoy haciendo. Regresemos al punto, sí, perdón, de casos particulares y cosas que ilustran lo sucedido. Sí. Por ejemplo, insisto, no solo hablamos de las casas que están al lado del río, que dice, ¿cómo es posible que se hizo algo aquí en los humedales? No, hablemos del caso de la Corte. No, se construyeron, primero, Carmen, hay que hacer énfasis. Toda esa zona es una zona de inundación. Punto. Sí, pero no humedales. La ley establece, y el plan director, al contrario de lo que se diga, cuando establecía uso habitacional, nosotros lo redujimos. Se redujo en el plan publicado en el 2001. Y algunas zonas que estaban permitido algún uso ecológico se convirtieron en áreas verdes o en áreas agrícolas, de aprovechamiento agrícola. Hay que hacer ese énfasis. Mentira que Severino cambió, al contrario. Si Severino, como le atribuyen solamente esto, lo que se hizo fue reducir y disminuir la intensidad y la densidad de construcción en algunas partes. Voy al grano. Sí, aquí la pregunta cabría, ¿por qué si había un plan director hecho con todas las de la ley, con toda la participación, se deciden dar cambios de usos de suelos? Uno de ellos es el que usted está mencionando. La Suprema Corte de Justicia le donaron un terreno en la zona del Boulevard Diamante. ¿Le donaron? ¿Quién? El gobierno del Estado, es que no tengo precisa la fecha. Pero el gobierno le donó un terreno. El gobierno del Estado... Para hacer un edificio de la Corte. Le dona un terreno a la Suprema Corte, en el que yo supongo debería de haberse visto de antemano por qué se le dona,
y cuál es la vocación de ese terreno que le van a donar. Como lo mismo el caso del CRIT, que no discuto las bondades que pueda tener el CRIT. ¿El Teletón? Sí, el Teletón. Pero mi pregunta es, ¿sabía el patronato del Teletón el uso del suelo para instalarse ahí? Y el mismo gobierno, al donar, que es el actual gobierno del estado, estas instalaciones o este predio, ¿sabían cuál era la vocación del terreno? ¿O simplemente recordar? Yo me opuse, y no tengo hoy las pruebas, en el caso particular de la donación a la Suprema Corte. ¿Se opuso? ¿Por qué? Porque conocía yo el plan director, informado por mis funcionarios del área correspondiente. Y después, como gobernador, al enterarme que iba a empezar la construcción, lo manifiesto, Carmen, y lo dejo por escrito. Yo tengo conversación. Nos trajo una carta incluso. Sí, la carta que yo le envío. Sí, la tenemos por ahí, la carta que usted le envía al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sí. donde usted le está diciendo, ministro, en ese caso era Guillermo Ortiz Mayagoitia, distinguido señor ministro, y cuéntenos qué le dijo. Bueno, tuve conversaciones con él, le mando un escrito. 2007, donde le manifiesto que la vocación del terreno en la que pretendían edificar los tribunales no tenía concordancia con el plan director urbano. ¿Y qué pasó? Fuimos a una reunión a la Ciudad de México, vine con mi secretario de Desarrollo Urbano, inclusive, si no mal recuerdo, el entonces presidente y ministro de la Suprema Corte me dijo, lo noto molesto, gobernador. Le digo, no, señor ministro, solamente decirle que ustedes pueden tener la razón legal, pero no tienen la razón moral. Entonces ellos dedicaron inclusive a buscar otros predios, pero al final decidieron que no encontraron otras instalaciones y dice, vamos a edificar, y el único acuerdo o la plática que tuvimos es no se va a inaugurar. Le digo, bueno, pues... ¿Cómo? No se va a inaugurar. ¿Cómo? Pues, digo, ¿Lo vamos a tener pero no se va a inaugurar? Sí, que no lo inauguráramos. Yo le dije, pues discúlpeme, pero finalmente yo le vengo a manifestar lo que dice el plan director. Y ahí está. No se trata de señalar, simplemente recordar la plática, y ahí está el escrito que afortunadamente lo tengo, en donde yo se lo envié y le hice ver lo que representaba la construcción de ese desarrollo en esa zona. ¿Y qué representaba en ese momento? Bueno, ¿qué representaba la construcción? Primero, que no era compatible con el uso del suelo que establecía el plan director urbano. Es decir, una zona turística comercial. Se violentó el plan directivo, el plan director urbano, porque se puso ahí algo que no debería haber estado ahí, pero por razones no de riesgo, sino de desarrollo turístico. Las dos cosas. Las dos cosas. Si usted ve ahí, le manifiesto los graves problemas que teníamos con el Boulevard de las Naciones. Ahí le manifiesto. ¿Había riesgo de estar ahí? Sí, porque lo que se lo dijo son las partes de las obras que obstruyen esa magnitud, el poder hacer que el agua tenga un flujo. Por eso nos llevó, Carmen, por cierto, y no se trata de hacer un informe del gobierno Zeferino Torreblanca, a construir el Boulevard de las Naciones, hacer toda la obra inducida, y hacer una obra también que era importante para el desarrollo de esa zona, digamos la nueva costera. Esa obra nos llevó prácticamente más de 2 años hacerla y rematar con un distribuidor vial ahí en Cayaco, Puerto Marqués. Ahí, por ejemplo, en este caso en particular, además con la connotación que tiene que sea la propia Corte, ¿quién le dona el terreno a la Corte entonces? ¿El municipio? No, el gobierno del Estado. ¿El gobierno del Estado, que en ese momento era quién? No recuerdo quién. No tengo presente. No quiero hacer una afirmación porque no tengo elementos. Perfecto, bueno, pero el gobierno del Estado le dona un terreno. ¿Y usted es alcalde en ese momento? Yo soy alcalde cuando me entero. Cuando se entera de que ya está ese terreno donado. Manifiesto mi inconformidad. En algún foro lo hice, no lo quiero hoy asegurar porque no lo traigo como elemento, pero usted puede checar o podemos revisar la historia en los medios de comunicación. Y usted dice, yo no estoy de acuerdo en que edifiquen ahí por estas razones que acaba usted de explicar. Bueno, primero estoy de acuerdo en la donación. Porque, ¿qué va a ser la donación ahí? ¿Va a ser un centro comercial la Suprema Corte? ¿O iba a ser un desarrollo turístico? ¿Y qué hizo la Corte? Tribunales. Tribunales, sí, que pues, por cierto ya se está cumpliendo lo que lamentablemente pronosticamos. Y los estacionamientos afuera de la calle y los problemas que va a ir representando. Usted sabe lo que representa un tribunal. Como si hubiera puesto una junta de conciliación y arbitraje en esa zona, pues no es compatible. Para eso está el plan director, Carmen. Eso es un caso. Este caso del CRIT, del Teletón, de este centro, ¿ahí qué pasó? Bueno, a mí me parece extraño que el ciudadano gobernador de Guerrero haga una demanda. ¿Ángel Aguirre? Sí, el actual gobernador haga una solicitud de revisión y de vayamos contra los que hicieron el otro. Pues él dio pie para lo que va a pasar. Y como dicen en mi tierra, agarró una piedra y se pegó en la boca. A ver. Sí, bueno, pues porque el gobierno no puede ser juez y parte, y además el primero que tiene que
dar conocimiento de lo que está haciendo. ¿Y cómo resulta que el principal violador del plan director es el actual gobierno del Estado? ¿Por? Pues permite la construcción del CRIT. No es apto la zona para la construcción del CRIT. ¿Por qué? Porque el plan director lo establece. Ahí que sí se podría desarrollar turístico. Algo? Solo turístico. Turístico. En la Ahí zona está establecido, turística usted lo puede ver. se coloca el CRIT. Turístico. Establece, hay habitacional mixto y hay turístico principalmente y tiene sus connotaciones. Así como se permitió la corte en una zona turística, se permitió el CRIT en zona turística. Sí. ¿Con los riesgos o no? Ahí no hay riesgos o hay natural o hay vocación de los terrenos. La vocación podría servir porque ya está construida la obra que desfoga en el Boulevard de las Naciones y no por echarme porras que construimos nosotros, ¿no? En 3 salidas, por cierto. La otra parte tiene que ver con la construcción de una universidad tecnológica, que por cierto fue clausurada en agosto. Por la Procuraduría, ¿no? Entiendo, no sé por qué motivo la clausuró o por qué le haya quitado la clausura o se siga clausurada. Y esta todavía está enfrente del aeropuerto, Carmen. Y la zona no es solamente turística, es lo que le llaman TNE, que es turístico con normatividad ecológica. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden hacer construcciones, que se tienen que hacer pozas ligeras y el gobierno del estado lo construye. Y otro que no sé quién dio la licencia, que es el estadio que se está construyendo en la zona más adelante hacia el podrido que le llamamos nosotros de Barra Vieja, que también yo no sé si tenga licencia de construcción, yo no sé quién lo haya autorizado y yo no sé si cumple con las normas, pero con el plan director no cumple. Y si se cambia ¿Porque está en zona turística o de porque riesgo? sigue el plan director señala una zona como no apta, sino apta para las actividades que hacía referencia de turismo. Entonces, son los desarrollos que de alguna manera se han permitido ir cambiando, porque simplemente se han legalizado la ilegalidad, ¿no? Déjenme hacer una pausa y regresemos en la parte final. Seferino Torreblanca, está el tema de las viviendas, están los permisos que se han otorgado también para desarrollar viviendas, está el montón de imágenes y de cosas que sacuden y que uno dice, bueno, ¿cómo es que se permitió tal cosa? Regresemos en esta revisión que usted hace de su periodo y de los años posteriores. Escuchas a Carmen.